Hay un hombre que murió en 1968 y que vio lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. No en sueños, no en visiones vagas, con una precisión que deja sin palabras a quienes se atreven a estudiar sus palabras en profundidad. Su nombre es Francesco Forgione, conocido en todo el mundo como Padre Pío de Pietrelcina, y lo que reveló durante décadas de ministerio, sufrimiento y mística ha comenzado a cumplirse con una velocidad que ningún analista, teólogo ni geopolítico había anticipado. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es una interpretación libre ni una especulación teológica. Son palabras documentadas, cartas firmadas, testimonios verificados de personas que estuvieron frente a él y escucharon de su propia boca advertencias sobre un tiempo que él describió como el gran castigo. Un tiempo que, según todas las señales disponibles, podría ser el nuestro. Antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. Padre Pío no hablaba como quien lee el futuro por curiosidad. Él hablaba desde el dolor. Era un hombre que llevaba las heridas de Cristo en su propio cuerpo, que pasó décadas en oración continua, que intercedió por millones de almas. Cuando él decía algo sobre lo que vendría, no lo decía para generar miedo. Lo decía porque sentía el peso de la responsabilidad de quien ve el peligro y tiene el deber de advertir. Y eso es exactamente lo que haremos aquí. No paralizar, advertir. Porque hay una diferencia enorme entre vivir con miedo y vivir con discernimiento. Hay algo que muy pocos saben. En los años 50 y 60, Padre Pío recibió en su convento de San Giovanni Rotondo a miles de visitantes, entre ellos teólogos, cardenales, políticos y personas comunes. Muchos lo dejaron perturbados, no porque él fuera oscuro o amenazante, sino porque sus palabras eran demasiado específicas para ser inventadas, demasiado concretas para ser vagas consolaciones espirituales. Y 4 de esas revelaciones, 4 profecías documentadas, están convergiendo ahora mismo con la realidad que vemos cada día en las noticias, en los mercados, en los cielos, en los movimientos de naciones enteras. Empecemos por la primera, porque es la que más debería hacernos reflexionar. Padre Pío habló en múltiples ocasiones sobre lo que llamó una gran oscuridad que vendría sobre el mundo. No la oscuridad del pecado en general, que él denunciaba constantemente, sino una oscuridad literal y espiritual simultánea. En una de sus comunicaciones más citadas, describió 3 días de tinieblas durante los cuales el cielo se cerraría a la luz natural, y solo quienes permanecieran en oración, en fe genuina y protegidos dentro de sus hogares, sobrevivirían. Durante generaciones, esta profecía fue catalogada como metáfora, como lenguaje apocalíptico simbólico. Pero hay algo que ha cambiado en la interpretación moderna de estas palabras. Los astrónomos llevan décadas registrando fenómenos solares sin precedentes. El Sol ha entrado en un ciclo de actividad que los científicos llaman el máximo solar, con erupciones electromagnéticas que tienen el potencial de interrumpir completamente las redes eléctricas globales. Un evento Carrington, como el que ocurrió en 1859, si ocurriera hoy, apagaría la electricidad en la mayor parte del hemisferio norte durante semanas o meses. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa oscuridad literal. Significa que hospitales, sistemas de comunicación, cadenas de distribución de alimentos y agua simplemente dejarían de funcionar. Padre Pío describió exactamente eso. Un periodo donde la luz del mundo se apagaría y donde los que no estuvieran preparados espiritualmente no sabrían qué hacer ni a dónde ir. Y él dijo algo más específico aún. Dijo que antes de ese periodo habría señales en el sol, en la luna y en los fenómenos naturales que los hombres modernos intentarían explicar desde la ciencia, pero que los hombres de fe reconocerían por lo que realmente son. ¿Cuántos eclipses extraordinarios? ¿Cuántas auroras boreales en latitudes inusuales? ¿Cuántos fenómenos solares anómalos hemos visto en los últimos años? La ciencia los explica. La profecía los anticipó. Pero hay un detalle en esta primera profecía que casi nadie menciona. Padre Pío no solo habló de la oscuridad, habló de lo que ocurriría después. Dijo que tras esa oscuridad,
El mundo que emergiera sería irreconocible para quienes solo lo conocían a través del materialismo y del poder político. Que nuevas estructuras de comunidad surgirían, basadas no en la riqueza ni en la tecnología, sino en la fe, en la solidaridad real, en el conocimiento de lo esencial. Y que las regiones del mundo que hubieran mantenido esa conexión con lo esencial, con la tierra, con Dios, con las cosas verdaderas de la vida, serían las que liderarían la reconstrucción. No las más ricas, no las más tecnologizadas, las más fieles. La segunda profecía de Padre Pío golpea de una manera diferente, más íntima, más personal. Él advirtió repetidamente sobre lo que llamó la gran apostasía, la traición masiva de la fe por parte de quienes debían guardarla. Y aquí sus palabras son específicas, hasta un grado que resulta incómodo. Habló de pastores que abandonarían su rebaño, de líderes de la iglesia que se acomodarían al mundo en lugar de confrontarlo, de sacerdotes que predicarían las palabras del Evangelio con sus bocas, pero vivirían en contradicción total con ellas. Y dijo algo que nadie en su época pudo haber inventado, que llegaría un tiempo en que dentro de la propia institución eclesiástica se promovería lo que la Escritura condena, y se condenaría lo que la Escritura promovía. Hoy, en 2026, no hace falta ser teólogo para notar que algo profundo ha cambiado en las estructuras religiosas del mundo. Las iglesias institucionales están vaciándose en Europa y Norteamérica a un ritmo sin precedentes históricos. Pero, y esto es crucial, la fe genuina no está muriendo, está migrando. Está abandonando los edificios institucionales y encontrando nueva vida en comunidades pequeñas, en hogares, en grupos que estudian las Escrituras directamente, sin intermediarios, sin estructuras de poder que filtren o suavicen el mensaje. Padre Pío lo vio venir. Él dijo que el Espíritu de Dios no puede ser encadenado por ninguna institución humana, y que cuando las instituciones fallen, el Espíritu encontraría sus propios canales. Canales inesperados. Canales que los poderosos del mundo religioso no controlarían ni entenderían. ¿Por qué esto importa como señal? Porque la apostasía institucional que Padre Pío describió no era el fin. Era la condición previa. Era la señal de que el reloj había comenzado su cuenta final. Que cuando la sal perdiera su sabor dentro de las estructuras que debían preservarla, el castigo ya no estaría lejano. Estaría en la puerta. Y si observas los titulares de los últimos 5 años en relación con las instituciones religiosas de cualquier denominación, tendrás dificultades para argumentar que esa condición no se ha cumplido. Pero aquí viene el giro que este contenido no se permite ignorar. Padre Pío también dijo que junto a la apostasía institucional habría un despertar paralelo, que mientras las catedrales se vaciaban, corazones que nunca habían sido tocados por la fe institucional comenzarían a arder. Que personas en los márgenes, en regiones consideradas periféricas, en culturas que el mundo desarrollado miraba con condescendencia, recibirían una unción especial para este tiempo. Coincidencia que el crecimiento del cristianismo genuino hoy se concentra en África, en Asia y en América Latina. Coincidencia que precisamente las regiones donde el Evangelio está más vivo son aquellas geográficamente alejadas de los principales centros de conflicto geopolítico. Padre Pío no mencionó nombres de continentes, pero las descripciones encajan. La tercera profecía es la que más silencio ha generado entre los teólogos serios, precisamente porque es la más difícil de racionalizar. Padre Pío habló sobre lo que él llamaba la guerra que vendrá de Oriente, una conflagración que no sería como ninguna guerra anterior porque no respetaría las reglas tácitas que durante siglos habían limitado los conflictos entre naciones. Habló de fuego que caería desde el cielo, de ciudades que desaparecerían en instantes, de millones que morirían sin haber entendido por qué. Y habló de algo más perturbador aún. Dijo que esta guerra sería posible porque los hombres habrían permitido que el odio se normalizara, que los líderes mundiales habrían aprendido a usar el sufrimiento de los pueblos como instrumento político y que el mundo habría olvidado tan completamente el horror de la guerra anterior que volvería a caminar hacia el mismo abismo creyendo que esa vez sería diferente. En 2026, el Medio Oriente arde.
Europa no ha visto paz real desde 2022. Las potencias nucleares están actualizando sus arsenales al ritmo más acelerado desde la Guerra Fría. China y Estados Unidos danzan un tango de tensión en el Pacífico que los analistas comparan con los meses previos a la Primera Guerra Mundial, donde nadie quería el conflicto, pero todos los pasos llevaban hacia él. Padre Pío describió exactamente esta dinámica. Dirigentes que creen estar evitando la guerra mientras sus decisiones la hacen inevitable. Y dijo que la señal final, la señal que precedería el estallido más grave, sería una crisis en Tierra Santa que ninguna diplomacia lograría resolver. Observa el mapa, observa las noticias, y luego dime si esa señal ya está presente. Pero dentro de esta tercera profecía, hay algo que no es oscuro, hay algo que es esperanza, en el sentido más literal de la palabra. Padre Pío dijo que así como hubo un Noé antes del diluvio, así como hubo un Lot antes de Sodoma, así como hubo una Rahab antes de la caída de Jericó, habría personas en este tiempo que recibirían un aviso interior, una convicción que no vendría de las noticias ni de los análisis geopolíticos, sino de lo más profundo de su conciencia, de esa voz que lleva siglos siendo llamada la voz de Dios, y que quienes escucharan esa voz y actuaran conforme a ella, reposicionándose geográficamente, fortaleciendo su vida espiritual, construyendo comunidad real con personas de confianza, estarían entre los que verían salir el sol después de la oscuridad. ¿Estás escuchando esa voz? ¿La has escuchado en los últimos meses con una frecuencia que no puedes explicar racionalmente? La cuarta profecía de Padre Pío es probablemente la menos conocida y, en mi opinión, la más importante para el momento exacto que estamos viviendo. Él habló sobre lo que llamó el engaño global, una mentira de proporciones tan masivas que afectaría no solo a los que no creían, sino también a muchos de los que se consideraban creyentes. Describió un sistema que controlará el comercio, la información y la identidad de las personas de una manera que haría imposible vivir fuera de él, a quienes no hubieran hecho una decisión previa y deliberada de resistir. Y usó estas palabras exactas, documentadas por sus biógrafos más rigurosos. Llegarán a marcar al hombre como si fuera ganado, y quien acepte esa marca lo hará creyendo que está eligiendo su propia seguridad. ¿Necesito explicar por qué esas palabras resuenan con una fuerza particular en 2026? Las monedas digitales de Banco Central están siendo implementadas en más de 100 países. Los sistemas de identidad digital biométrica son ya obligatorios en docenas de naciones. La inteligencia artificial tiene hoy la capacidad técnica de monitorear cada transacción, cada comunicación, cada movimiento de cualquier individuo conectado a la red global. Padre Pío no mencionó tecnología porque no tenía el vocabulario para hacerlo, pero describió el resultado, un sistema donde la independencia económica de quien no se someta sea imposible. Y dijo que ese sistema llegaría presentado no como una amenaza, sino como una solución, como seguridad, como conveniencia, como progreso. Y aquí está lo que más me impacta de esta cuarta profecía. Padre Pío también habló de los que escaparían. No dijo que todos tendrían que escapar de la misma manera. Dijo que algunos escaparían porque Dios los movería a regiones donde ese sistema no podría alcanzarlos con la misma eficacia. Regiones donde la geografía, la cultura y las estructuras económicas informales crearan espacios de resistencia natural. Vastos territorios donde las comunidades rurales, agrícolas, descentralizadas, pudieran seguir funcionando al margen del control digital. Y dijo que quienes habitaran esos lugares no lo harían por accidente. Habrían sido llevados allí por lo que él llamó la providencia, que nunca actúa sin avisar antes. ¿Sabes cuántas personas están migrando en este momento desde ciudades del hemisferio norte hacia regiones rurales de Latinoamérica? La tendencia que los sociólogos llamaban curiosidad a principios de esta década es ahora un movimiento documentable. Familias completas, profesionales, creyentes que no saben exactamente por qué sienten que deben moverse, pero que sienten que deben hacerlo antes de que sea demasiado tarde. No lo hacen huyendo, lo hacen posicionándose. Hay una diferencia fundamental entre los dos. Ahora bien,
Conocer 4 profecías es inútil si terminas esta experiencia con solo información nueva en tu cabeza. La información sola no cambia nada. Lo que cambia todo es lo que haces con ella. Padre Pío lo entendía mejor que nadie. Él no era un profeta de catástrofe. Era un hombre de acción espiritual. Y sus instrucciones para los tiempos difíciles eran siempre las mismas. Prácticas, concretas, sin romanticismos vacíos. Lo primero que él enfatizaba era la oración como disciplina, no como sentimiento. No oramos cuando nos sentimos inspirados. Oramos como quien entrena, como quien se alimenta, como quien respira. Porque en los tiempos de caos, quienes sobreviven emocionalmente, espiritualmente y a menudo también físicamente, son los que tienen una ancla interior que ninguna circunstancia puede arrancar. Esa ancla se construye en la quietud, mucho antes de que llegue la tormenta. Lo segundo que él subrayaba constantemente era la importancia de la comunidad real, no la red social, no el grupo de mensajería, la comunidad de rostros conocidos, de personas con quienes se comparte el pan real y el trabajo real. En la tribulación, dijo, el que esté solo estará en la mayor vulnerabilidad, no solo física sino espiritual. La fortaleza viene de la unidad, y la unidad viene de la confianza construida antes de la crisis, no durante ella. Y lo tercero, que muchos pasan por alto porque incomoda. Él hablaba de la importancia del arrepentimiento genuino, no como ritual, sino como postura de vida. Decía que el castigo que viene no busca destruir, busca despertar. Que así como un padre sabio permite que el hijo que no escucha experimente las consecuencias de sus decisiones, no para castigarlo, sino para rescatarlo. Así el castigo que describía tenía una dimensión misericordiosa que solo puede verse cuando se mira con los ojos de la fe. El dolor que purifica es diferente al dolor que destruye. Y la diferencia está en cómo uno lo recibe. Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968, después de decir misa por última vez. Tenía las marcas visibles de los clavos en sus manos. Había sufrido 50 años de estigmas, de persecución institucional, de dudas públicas sobre su autenticidad, y había respondido a todo eso con oración, con silencio, y con la misma frase que repetía cuando alguien le preguntaba cómo soportaba. Reza, espera, y no te angusties. 3 palabras que en el idioma del alma significan algo profundo. Reza, porque la conexión con lo divino es lo único que permanece cuando todo lo demás colapsa. Espera, porque los tiempos de Dios no son los tiempos del pánico humano. Y no te angusties, porque la angustia no agrega nada al mañana, pero sí le roba todo al hoy. Si has llegado hasta aquí, no es porque el algoritmo te haya traído por casualidad. Algo en ti reconoció estas palabras antes de que yo terminara de pronunciarlas. Algo en ti ha estado buscando, durante meses o quizás durante años, una explicación para esa sensación creciente de que el mundo está cambiando de una manera que va más allá de la política, más allá de la economía, más allá de cualquier ciclo histórico normal. Esa sensación que tienes, ese peso que llevas, ese sentido de urgencia que no siempre puedes articularle a quienes te rodean, no es ansiedad, es discernimiento. Y el discernimiento tiene un propósito, no paralizarte, sino moverte hacia la oración, hacia la comunidad, hacia las decisiones que has estado postergando porque eran incómodas o porque nadie más a tu alrededor parecía verlo. Las 4 profecías de Padre Pío no son un manual de catástrofe, son un mapa de preparación. La oscuridad que viene también tiene su final. El engaño que avanza también tiene sus límites. La guerra que él vio también tiene sus sobrevivientes. Y los sobrevivientes no serán los más fuertes, ni los más ricos, ni los mejor conectados al sistema que colapsa. Serán los que escucharon a tiempo, los que creyeron cuando todavía era posible prepararse, los que tomaron la mano extendida antes de que el agua subiera demasiado. Ese hombre con las marcas en las manos nos dejó algo más valioso que predicciones. Nos dejó un ejemplo de cómo vivir cuando el mundo no tiene sentido, de cómo amar cuando todo incita al odio, de cómo permanecer en pie cuando el suelo tiembla bajo los pies de todos. Y ese ejemplo, hoy más que nunca,
Es lo que necesitamos no solo admirar, sino imitar. Si este contenido tocó algo en ti, compártelo con alguien que lo necesite escuchar. No desde el miedo, desde el amor, porque eso es exactamente lo que habría pedido el hombre cuyas palabras acabamos de explorar. Y suscríbete al canal, porque esto apenas comienza. Las señales se están acelerando. Las profecías se están alineando. Y seguiremos aquí, trazando el mapa, mostrando las conexiones que otros prefieren ignorar. Hasta la próxima. Reza, espera, y no te angusties.